sobre periodismo televisivo, y decía hace un momento, pues el maestro Villanueva es profesor de esta materia también, y además me voy a permitir leer brevemente su semblanza, que es muy interesante, muy amplia, y además en el plano personal, en algún momento compartí cátedra con él en el área de investigación, y bueno, nos volvemos a encontrar en esta materia de cultura mediática. Muy bien, Enrique, que como le decimos sus amigos, colegas profesores, es comunicólogo, periodista, productor, columnista y broadcaster de radio, televisión e internet, con más de 20 años de trayectoria en los principales medios de comunicación en México, nominado por el MIT a los TR35- jóvenes destacados de diversos países menores de 35 años. También ha sido jefe de información en la XCW, coordinador de invitados en el grupo Radio Centro, conductor del programa Ciencia al Día para la BBC de Londres en Radio Capital, productor general de Reforma en Vivo para Grupo Reforma, especialista en temas de movilidad en Hola México para Televisión Azteca, Canal 7, colaborador de movilidad en Reporte 98.5 con Francisco Sea, el conductor, colaborador de Tecnología en 1.0 y actualmente es conductor de noticias en Imagen Televisión, precisamente con el conductor Francisco Sea, y opina en el programa Sale el Sol y en Imagen Radio 90.5, perdón. Igualmente, bueno, es profesor de la Ibero, como mencioné, en la Universidad de Anáhuac, embajador de la Asociación de Scouts de México, y como él muestra en su semblanza, en su pieza, genera información que les ayudará a tomar mejores decisiones, y siempre he pensado que el sarcasmo es la manifestación más exquisita de la inteligencia. Y bueno, pues esta es la muy breve semblanza de Enrique, tiene más carrera en los medios, más tiempo, y actualmente, si algún día se levantan muy temprano y no encuentran algo que ver en la televisión, a partir de las 5:30 de la mañana o cuarto para las 6, ya Enrique está trabajando en el noticiero que acabo de mencionar y concluye a las 8 de la mañana. Entonces, una muy buena barra de noticiero tiene ahí Enrique, acompañado de sus colegas. Y bueno, esa es la semblanza principal. Entonces, de nuevo, Enrique, muchas gracias por tu presentación, tu tiempo que te hayas tomado para realizar este producto. Muchas gracias a ustedes. Jorge, muchísimas gracias, mi George. Un gran placer estar colaborando con ustedes siempre, como colegas, como amigos y como todo. Me da mucha emoción estar en este primer Zoom masivo. Son emociones encontradas. Por una parte, tenemos la posibilidad de llegar a más alumnos, pero por otra, ustedes lo saben, nos hace mucha falta, extrañamos mucho tenerlos físicamente, el que en el auditorio poder verlos de frente, poder conocer sus reacciones y demás. Y bueno, esta conferencia que les preparamos, en un principio iba a ser una conferencia netamente teórica, hasta que a Samuel se le ocurrió una idea que me pareció excelente. Entonces, una de las cosas que siempre hemos defendido es que nuestros alumnos deben de tener ese perfecto balance entre teoría y práctica. No sirve de mucho tener una excelsa teoría si quieres salir al medio laboral y no saber cómo funciona el teje-maneje de las cosas, y viceversa. No nos sirve mucho una técnica desarrollada en el manejo de fierros si no hay en el fondo un análisis en el cerebro, en las ideas, en los mensajes que nos destaque a nosotros, a los alumnos, a los comunicólogos del Ibero. Ustedes son los que van a ser el traductor del mundo, ustedes son los que van a estudiar la comunicación, y quien diga que la comunicación debería desaparecer está en un grave error, porque la pandemia nos ha enseñado que requerimos dos cosas: ciencia y comunicación.
Si se dan cuenta, las dos cosas son estas dos llaves, tanto ciencia como comunicación, las que nos han ido sacando adelante en todo este proceso, no solo para solucionar la pandemia, sino para entender la pandemia. Entonces, le agradezco a Samuel, a Jorge, a Pablo, a Ángeles, a todo el equipo que está detrás de todo este proyecto, espero que no se me vaya alguno, y sobre todo, pues a todos ustedes, los alumnos que están ahorita. Entonces, ¿cuál fue la idea de Samuel? Me pareció algo muy bueno. ¿Qué mejor manera de poderles llevar el sentimiento periodístico del profesor y del profesionista que tanto el profesor como el profesionista sean quien les cuente esta historia? Entonces, espero que les guste, espero no tener ninguna falla, sino de todas maneras, como buen periodista, tenemos plan A, B, C, D, porque este medio siempre te ha enseñado que las cosas deben de salir sí o sí. Entonces, vamos a iniciar. Y bueno, también cuando escucho la semblanza, siempre me da un poco de sentimientos agridulces, George, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, todos ustedes que Claro. están el día de hoy estaban naciendo, o algunos ni siquiera habían nacido. Entonces, eso nos duele mucho, sobre todo en las riumas. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero empezar diciéndoles cuál es para nosotros el balance entre la teoría y la práctica. Si no se escuchara, si de repente algo se friseara, por favor avísenos porque queremos que el contenido les llegue de la mejor manera. Bueno, si ustedes estuvieran en un auditorio en la Ibero, les hubiera pedido que se voltearan a ver los unos a los otros. Imagínense esto, hagan ese ejercicio en este momento. Imagínense que están ahorita no sé, más de 130 y tantas personas que están en este momento conectados. Voltéense a ver los unos y los otros, porque yo estoy seguro que entre ustedes podría estar los próximos líderes de opinión, aquellos que reinventen los medios o esos millonarios de la industria que han encontrado la nueva forma de consultar contenido. La pandemia los dejó a ustedes en la primera línea para poder hacer y deshacer el medio, para poder definir qué es lo que va a marcar la tendencia, cómo nos tenemos que reinventar. Ustedes tienen el antes y el después en la era de la comunicación y van a poder ser capaces de saber qué sí funcionaba para continuarlo y qué ya tiene que migrar. Nosotros somos de la vieja escuela, de la televisión, de la radio, de la prensa, pero cuando lo combinamos con todo lo que ustedes traen en cuanto a nuevas tecnologías, el resultado puede ser maravilloso. Todo está en los libros. Hoy en día todo está en los libros y nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento. Los profesores lo único que tratamos es de ser ese hilo conductor para que los vayamos llevando justo a donde ustedes quieren llegar, ya sea al cine, a la televisión, a la publicidad, a las redes sociales. Al fin y al cabo lo que nos interesa es que generen todo este background y toda esta intelectualidad para que en el medio en el que ustedes se desenvuelvan lo hagan de la mejor manera, que sepan cómo se utiliza una herramienta visual, cómo se utiliza una herramienta auditiva, cómo se utiliza una herramienta escrita e independientemente de la aplicación, ustedes sepan por qué funcionan las cosas. Y sobre todo, aprendan a resolver y a generar oportunidades. Eso el mercado se los va a agradecer como no tienen idea. La calificación va a ser para que ustedes vayan tentando qué les falta y qué les sobra en cuanto a conocimiento, para que nosotros podamos tener una evaluación y partir de si están aprendiendo o qué tenemos que mejorar. Pero allá afuera los van a calificar solo por la capacidad que tengan de resolver y de generar oportunidades. Uno de mis profesores tenía la oportunidad de trabajar en la revista que trabajaba Gabriel García Márquez. Y una vez el maestro Gabriel García Márquez les dijo: acabo de encontrar el secreto del periodismo. Se los voy a decir en la junta de las 4. Normalmente en un medio de comunicación hay una junta en la mañana y en la tarde para ponerse de acuerdo qué va a pasar al otro día. Y en la junta de la tarde dijo: les voy a dar el secreto del periodismo. Entonces, obviamente, la junta normalmente asistían los directores y ese día había directores y coordinadores porque el maestro había descubierto el secreto del periodismo. ¿Están listos para saberlo? Espero que sí. Seguros, porque esto es básico. El maestro encontró el secreto del periodismo. El secreto del periodismo es sujeto, verbo y predicado. ¿Quién hace qué? Si nosotros como periodistas encontramos esta sencillez en la realidad, vamos a poder desmenuzar cada una de las historias, cada una de las realidades y cada una de las percepciones y las vamos a ir contando. Las vamos a ir contando si estoy frente a una cámara, si estoy frente a un micrófono, pero también si estoy enfrente de una editora, enfrente de un Pro Tools, o escribiendo un guión para una película. Todo eso me va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo es la magia de este periodismo.
Y bueno, ya se los adelantaba, ¿no? Me pidieron más que una conferencia de periodismo, mejor les hiciera una crónica de lo que hace un periodista, en este caso dedicado a la televisión, y cómo aplica todo lo aprendido en la universidad en la realidad. Porque si no, nos quedamos, yo le digo que es el efecto Karate Kid, en donde les enseñamos la teoría, pero de repente se nos olvida cómo esto macha con la realidad. Entonces, no queremos que digan, bueno, yo quería saber artes marciales y ahorita este tipo nada más me tiene pintando y arreglando su casa sin ton y son, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco más. Y todo inicia muy temprano. Hola, hola, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, para las personas que hacemos noticias por la mañana, el día empieza muy, muy temprano. Bueno, de hecho empieza el día anterior. El día anterior checamos los periódicos, vemos cuáles fueron los pendientes, cómo cierra la jornada informativa y con base en eso vamos generando toda la estructura que vamos a trabajar al otro día. Llegamos aquí al canal aproximadamente a las 4:30 porque hay que revisar lo último que haya pasado, sobre todo en mi caso, por ejemplo, que veo noticias internacionales. Hay que ver cómo cerró el mundo, cómo fue lo que sucedió en algunos otros países, sobre todo ahorita con la pandemia, bueno, pues ver qué es lo que está pasando en Asia, en Europa. Y llegamos al canal a las 4:30 porque tenemos que estar a las 5:30 ya en el foro. Ahorita llegamos a la zona de maquillaje, peinados, en donde, bueno, pues nos dan una ayudadita para poder salir con una mejor cara y un mejor semblante al aire. Vamos a la zona de maquillaje, reviso otra vez los periódicos, sobre todo para estar al tanto y estar bien informado, y de ahí nos vamos a el foro de noticias. Ya en el foro de noticias les estaré explicando más o menos cuáles son las cosas que van ocurriendo, quién va primero, quién va después, cómo está estructurado el foro, pero bueno, por lo pronto se empieza muy, muy temprano el día, porque pues hay que estar antes. Lo que no se le permite a un periodista de medios electrónicos es llegar tarde. No puedes llegar ni siquiera 30 segundos tarde. ¿Por qué? Porque cuando vas al aire, pues la importancia es lo que va a pasar ahí en ese momento. Entonces, no hay segundos que puedas llegar ni siquiera tarde. Mira, esta es la zona de maquillaje. Buenos días. Así empieza el día y después todo inicia muy temprano. Vamos a pasar a lo que sigue. A ver, ahorita está. Ok, a ver, perfecto. Nosotros somos contadores de historias. Las historias nos van a permitir poder conectar con el público. El público, más allá de la noticia fría o de la noticia dura, tiene que saber más allá de lo que hoy les da la información. Lo veíamos con sus compañeros y con los alumnos, mis colegas que pasaron antes en esta conferencia. La sociedad tiene mucha información, pero desafortunadamente los fake news han tenido un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque la sociedad se queda solo en el qué. Y es nuestro trabajo como periodistas llevarle lo demás, llevarle el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. ¿Para qué? Para que toda la gente pueda tener esa estructura completa de la historia y pueda empezar no a hacer lo que nosotros le digamos. Nosotros jamás les vamos a decir qué decir o qué pensar. Les vamos a ayudar a que ellos tomen las mejores decisiones. Y todo, si se puede, a través de estas historias. ¿Y por qué no? Dejemos que Guillermo del Toro nos cuenten un poco de sus historias. Me di a la tarea de empezar a entrevistar a distintas personalidades a lo largo del mundo y preguntarles cuál es la mejor historia de su vida. ¿Quieren saber cuál es la mejor historia de la vida de Guillermo del Toro? Se van a sorprender. Padre que llegue hasta aquí. Bueno, hay una cosa muy rara que no se puede repetir nunca, que es la primera vez que ves imágenes tuyas en pantalla. Y eso me pasó a mí de chico. Agarré la cámara de mi papá, salí a filmar con mis juguetes del Planeta de los Simios, filmé una escena de acción en donde se robaban una carreta, se subían a un monumento y se caían y tal. Y lo filmé en la cámara de mi papá y lo mandé. En aquel entonces lo llevabas a la farmacia. Lo llevé a la farmacia, lo pusieron en un sobrecito, se lo llevaron. Me dijeron, vuelve en 7 días porque va a Kodak. Entonces ya se fue a Kodak. Muy misterioso el proceso para un chavito, ¿no? De 8 años. Vuelve a la farmacia, un rollito. Mi papá tenía proyector. Yo quemé varias películas de la Hammer en Super 8, de tanto regresarlas y todo. Pongo la película, extiendo la pantalla, prendo el proyector y yo te juro que nunca he sentido otra vez esa sensación de maravilla, de verla. Lo más cercano que ha llegado ha sido ahora en Pacific Rim, cuando veía las imágenes de la animación digital completarse paso a paso,
pero no le llega. Aquel rollo de la farmacia, que volvía de Kodak, que de repente hubo un desdoblamiento eterno para siempre para mí de yo hice esas imágenes que estoy viendo, o sea, el coloquio entre la imagen y lo que yo hice, no lo puedo explicar en palabras, no puedo explicar lo conmovedor que fue, pero sí te puedo decir que cambió mi vida. Hola, soy Guillermo del Toro y esta es la mejor historia de mi vida. Si se dieron cuenta y ustedes observaron los ojos de Guillermo del Toro, se le iluminaron. ¿Por qué? Porque son estas historias las que van forjando lo más importante de cada una de las personas. Si ustedes como periodistas, como comunicólogos, sea en el medio en el que ustedes se quieran entregar, logran sacar esta esencia, van a tener resultados muy, muy buenos. Con mis alumnos hago un ejercicio que me gusta hacer mucho porque nos da una esencia de las historias que le interesan a los seres humanos, y a todos los que están viendo esta conferencia se los digo que lo hagan en su casa y que encuentren el recuerdo 0001 de su cerebro. Pueden estar sentados, pueden estar acostados, ya se van a dormir, y échense un brinco al cerebro y traten de encontrar el primer recuerdo, ese primer recuerdo que tienen, y se van a dar cuenta que fue o muy feliz, o muy triste, o muy impactante. Esas son las esencias de las historias del ser humano. Pero bueno, continuando con el periodista, esto es lo que pasa llegando al foro. Y bueno, vamos a entrar al foro de noticias ya para iniciar el noticiario. Miren, voy a enseñar aquí. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Cabe destacar que este foro en Ciudad Imagen es un foro que ha ganado muchísimos premios porque tiene un diseño alemán que está, bueno, revolucionando en cuanto a los escenarios de televisión en México. Siempre llevamos experiencias, traten de llevar experiencias, traten de juntar estas historias con un sentimiento para el público. Y yo siempre tengo una máxima: cuando termino un trabajo o cuando voy a empezar a estructurar una idea, siempre tengo en mente el ¿y a mí qué de la audiencia? Dibujen a su audiencia, pónganle características. Es hombre, es mujer, es viejito, es niño, es joven, es rico, es pobre. Y después analicen si su trabajo va a cumplir con esa respuesta con esa pregunta del público. ¿Y a mí qué? Porque de repente o somos muy narcisistas y queremos, según nosotros, cambiar el mundo y al público no le interesa lo que le estamos dando. O de repente le estamos dando cosas muy básicas y el público ya está cansado de eso. Entonces, siempre genera el ¿y a mí qué? ¿Cómo van a saber el ¿y a mí qué? Saliendo, bueno, en este caso ahorita no podemos, pero cuando se pueda salgan a la calle, dejen de ver un poquito el celular y empiecen a ver su contexto, empiecen a ver alrededor, que realmente vayan observando qué es lo que le falta a la gente, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Vamos a dar las noticias. ¿Cómo se dan las noticias en un noticiario? 4, 3, 2. El presidente López Obrador traza la ruta para juicio a expresidentes, danos verde a ciudadanos o legisladores para que soliciten la realización de una consulta popular. La Secretaría de Salud pone en marcha una nueva definición operacional de casos de COVID-19. El objetivo es detectar de manera más temprana la enfermedad y agilizar su atención. Este martes en nuestro país amanecemos con 500. Lo que algunos de mis alumnos me dicen: profesor, yo quiero estar frente a una cámara. Yo les digo que sí, es un sueño que muchos tenemos y que nos ha costado muchos años trabajar y conseguirlo, pero por favor, no se limiten a saber leer un prompter. Saber leer un prompter les lleva 2 meses y les sale súper barato. Si ya tienen el privilegio de estar en una universidad, de estar en Libero con toda esta fuente de conocimiento que tenemos, maximícenlo. No se dediquen a solo saber leer un prompter, sino a tener un mensaje, tener una personalidad, tener una ideología delante de la cámara o del micrófono para poder expresar. Conozcan muchas cosas, de tal manera que hagan este ejercicio. Si algún día están al aire y se les apaga el prompter, que no les importe, que ustedes tengan el conocimiento suficiente para seguir dando todo ese tipo de materiales. Y ahora vamos a continuar dando la noticia. Y ahora vamos a ver cómo se hace un bloque en vivo en el noticiario. Ahorita el Paco está al aire, me va a aventar la sección internacional conmigo y bueno, pues ya vamos a mostrarles cómo se hace. Ahí está el prompter, y vean el prompter. No, ya no puede salir. Ese es el floor manager, ahí están mis compañeros. Paco,
este momento es lo que está leyendo al aire, y después me va a dar pie a mí para entrar a la sección internacional. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve detrás de cámaras y después vamos a ver cómo se ve el producto terminado. Vale. Muchas gracias, Paco. Les cuento que la Organización Mundial de la Salud se mostró cautelosa respecto a la aprobación del uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas. De acuerdo con el organismo, la evidencia sobre la efectividad del tratamiento sigue siendo de baja calidad, incluso cuando Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para este tipo de terapias. Debo decir que los ensayos han sido relativamente pequeños. Se va a mostrar la nota y después regresamos al aire. Esto que están viendo ustedes, que incluso podría parecer muy fácil, es el cúmulo de muchas cosas. Es elegir la nota que creemos que le interesa al público, saber redactarla de una manera muy sintética, porque ustedes ya no soportan un mensaje demasiado largo. Tenemos que ser concisos, precisos, y después entra el trabajo de los editores, cómo la van a vestir, de qué manera van a utilizar el lenguaje, en este caso visual, el cúmulo de personas que están en el máster, todo lo que conlleva. Recuerden que los periodistas llevamos perspectivas y realidades al público. Yo siempre he dicho que otro mundo sería si entendiéramos el mayor número de realidades, por lo cual les digo que ustedes como alumnos de la Ibero no se limiten a una sola realidad, traten de conocer el mayor número de realidades, eso les va a permitir ampliarse en su panorama y no solo eso, saber utilizar esos idiomas que está buscando la gente para llegar con el mejor mensaje. Recuerden que damos información para que la gente tome decisiones. Quizá todos queremos ser un líder de opinión y decir lo que pensamos, pero ante todo no se nos debe de olvidar la máxima del periodismo. El periodismo es aquella en donde nosotros no somos el protagonista, sino que nosotros construimos todos esos contextos para que la historia sea el protagonista y sobre todo darles información a la gente para que diga, ok, de toda la información que me dio con cada una de las partes involucradas, ya puedo tomar una decisión. En la Ibero, hace 2 años, vivimos uno de los momentos más complicados que yo creo que ustedes en esta generación han vivido. Quizá a ustedes no les tocó en la Ibero, pero les tocó en la preparatoria. Estaban todos ustedes, o les cuento cuál fue la experiencia del Ibero, nos tocó el simulacro del 19 de septiembre del temblor de 1985. Íbamos a hacer un simulacro a las 11 de la mañana. Se hace el simulacro en el Ibero y sinceramente sus compañeros salieron con toda la flojera del mundo, algunos incluso cargando la computadora porque seguían escribiendo lo que les había quedado pendientes y al simulacro yo creo que el 80% sí le hizo caso y hubo un 20% que estaba reacio a saber qué hacer. Era la típica de todos los años tenemos que hacer el simulacro masivo para conmemorar el 19 de septiembre. Y la vida no entiende de ironías. No habían pasado ni hora y algo cuando de repente tiembla en la Ciudad de México. El edificio del Ibero es muy fuerte, está muy bien construido, teníamos la experiencia de lo que pasó en las primeras instalaciones y obviamente este nuevo edificio tenía que estar súper reforzado. ¿Para qué? Para que fuera muy complicado que un temblor lo volviera a vencer. Pero pasó algo muy curioso. Empezó a temblar, la alarma por la cercanía del temblor sonó tarde, todos estábamos como de, a ver, acabamos de tener un simulacro y ahorita tiembla, se levantan, empieza uno de los movimientos más fuertes y los plafones, como estaban muy juntos, chocan y se caen pedacitos de yeso que no tenía ningún riesgo en alguno de los salones. En ese momento, todos nos pusimos blancos. Salimos al simulacro, por fortuna no hubo ninguna pérdida ahí en la Ibero, y ahí es donde entra el periodista, en donde el periodista llama a su casa, vea que todos los suyos están bien y corre a su trabajo porque tiene que empezar a hacer una crónica que le ayude a la gente a tomar decisiones. Este reportaje lo hicimos aproximadamente una semana después de ese 19 de septiembre.
Sábado 23 de septiembre, el primer fin de semana después del sismo que afectara gravemente a la Ciudad de México y otros estados de la República. ¿Cómo amanece esta ciudad? Vamos a averiguarlo por lo pronto. Los centros de acopio funcionando a todo lo que da. Sin embargo, minutos después la tranquilidad de la mañana fue interrumpida por un sonido que nadie quería volver a escuchar. La alarma sísmica anunciaba de nuevo un temblor que nos volvió a sacar a la calle. Sí, fue un punto de alteración que tuvimos y miedo. Sí se aprendió mucho del 85 y ahorita es increíble la solidaridad que hay con toda la gente. Y te paniqueas después de todo lo que ya pasó. Tarda uno todavía mucho en reaccionar y con el recuerdo de lo que ha pasado, pues sí se pone uno muy nervioso, ¿no? Cuando la ciudad regresaba a una relativa calma, llegamos al Instituto Tecnológico de Monterrey, que nos recibía con una ofrenda a los fallecidos y el crudo escenario de los daños ocasionados por el temblor del 19 de septiembre, pero también con una lección aprendida en voz de la madre de dos jóvenes que vivieron dentro de las instalaciones este trágico momento. Al menos mi hijo me demostró que mantuvo la calma, que supo qué hacer. Sí, todavía hay muchas personas que lo toman a juego. Quizá él mismo me dijo, hubo quien hizo lo que no debería de hacer o no supo reaccionar. Definitivamente los deja marcados como a cualquiera de nosotros, pero no creo que sea de manera negativa. Y es hasta lo que nos ha enseñado el TEC, ¿no? Una forma de salir adelante y de volver a empezar. Estar preparado. La lección aprendida en una zona que nunca imaginamos verla así. Comercios destruidos, departamentos derrumbados y edificios en muy mal estado, que de pronto pareciera el final de una historia. Son 40 departamentos, alrededor de, no sé, 85 vecinos, el 50% es gente jubilada, son adultos mayores y los demás somos todavía una población relativamente laboral. Yo estoy sola con mi hijo nada más y lo único que yo tenía, pues ya no lo tengo. Una vez más, el destino nos mostraba la fragilidad del ser humano. En segundos, miles de personas lograron salvar la vida, pero una vida que ahora tendrá que iniciar tan solo con lo que traen puesto, pues sus bienes quedaron atrapados en hogares a los cuales quizá jamás puedan volver. Ahorita nos quedamos sin trabajo, pero estamos vivos, que es lo importante. La vida sigue y tenemos que seguir adelante. Somos personas honradas y trabajadoras, así que seguimos adelante. Pareciera que 1985 se encargara de elegir el mismo día en busca de actualizar la lección, que ante la naturaleza poco podemos hacer, que basta un segundo para que nuestra vida cambie, que debemos valorar a quien tenemos al lado, pues podría ser la última vez que lo volvamos a ver. Pero también, una vez más, niños y ancianos nos dan esa gran lección, que la vida te tirará 1000 veces, pero si aprendes, no olvidas y trabajas en equipo, siempre te podrás levantar 1000 veces más. Realización Jonathan Ramos. Imagen Televisión. Cuando tú ves este tipo de trabajos, en mi caso, se me vuelve a hacer el nudo en la garganta, tengo emociones encontradas, pero en ese momento se aplican los conocimientos, en ese momento se aplica la técnica, porque lo que tú tienes en mente en ese momento es informar. Te metes a los edificios, te vale gorro si se puede caer, o no estás tan consciente de los peligros que hay alrededor. Entras al aire con todo temple. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para informar. La gente no quiere que un periodista se vaya a quebrar al aire. ¿Por qué? Porque lo que les tiene que dar es esperanza, que también ese es un trabajo que nosotros tenemos que llevar. En la pandemia hemos tratado de comunicar para que la gente esté informada, pero también para que tenga la esperanza de que mañana van las cosas a estar más sencillas y de que si empezamos a trabajar, este mundo va a estar muchísimo mejor de como lo encontramos. Una de las cosas que es muy importante es que para saber mandar hay que saber hacer. Cuando egresamos de la universidad, nos creemos todos poderosos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro título, porque ya leímos un montón de libros, porque hicimos muchos ejercicios, muchísimas prácticas. Pero también se nos olvida que cuando vamos a salir a la práctica, tenemos que aprender absolutamente de todo, porque justamente dice la máxima, para saber mandar hay que saber hacer. Si yo quiero tomar decisiones, debo de entender desde cómo concibe el mundo la persona que está a la cabeza de la empresa o
la persona que me da el mantenimiento o el técnico, el microfonista, el editor, tengo que empezar a entender todas esas realidades. En los medios de comunicación, recuerden, se trabaja en equipo y se requiere de un gran ejército para ello. Aquí les voy a mostrar más o menos una pequeña parte de cómo es el equipo que trabajamos en Imagen Televisión. Miren, ahora les voy a mostrar, así se ve el foro desde afuera. Voy a ir a la zona de los controles. Esto es lo que está pasando en este momento. Aquí está el máster. Ahí están controlando los enlaces, las tomas, están dando instrucciones a los conductores y demás. Les voy a dar una panorámica del foro. Es un mar de gente lo que trabaja ahí, ingenieros, técnicos, personal de limpieza, directivos, redactores, editores, jefes de información, productores, máster. Es un cúmulo, es como si fuera una orquesta en la cual llega un punto cuando entramos al aire en donde todos saben qué hacer y empieza esa maquinaria a funcionar. Y bueno, también trabajamos de la mano de la tecnología, lo cual a mí me encanta y es padrísimo porque tendemos cosas como esta que yo al menos solo la había visto con los Avengers. Ahora estamos en el green screen donde grabamos los promos, aquí en la pantalla, para acá, ¿no? En la pantalla está perforada ya la imagen que vamos a utilizar, ahí está el flor, y si se voltean para acá, tenemos el green screen donde grabamos los preventivos o lo que conocemos como bomber, a que la gente sepa qué es lo que hay el día de mañana. Y bueno, siempre tengan la imagen de su público en mente. Esto se los había dicho y se los repito porque realmente es muy importante. Si yo no sé a quién me dirijo, no sé si la piedra que estoy lanzando o el anzuelo que estoy lanzando va a pegar. Un buen pescador sabe qué anzuelo utilizar para el distinto, y lo digo de manera respetuosa y lo digo con un afán teórico práctico, para poder atrapar a su presa, tiene que saber cuál es la carnaza mucho mejor, ¿no? ¿Cuál es el anzuelo mejor? ¿Por qué? Porque si no, el pez se va. En este caso, nuestra audiencia se va. Entonces, siempre tengan en mente a quién le van a dirigir el mensaje. Y hay algo muy importante. Después de que yo hago el noticiario con Paco, en donde tenemos que trabajar la noticia dura, la noticia seria, después me paso un programa de revista, en donde tengo que cambiar el switch y dar la misma noticia para un público diferente. Y bueno, ya salimos del noticiario y ahora estamos en la zona de los camerinos, en donde hay que preparar el otro segmento que hacemos de noticias en un programa de revista que se llama Sale el Sol. Aquí tenemos la información, aquí ven más o menos cómo se estructura, pero lo que es muy importante, que se los digo siempre a mis alumnos, tener siempre en cuenta el tipo de público al que se van a dirigir. Eso va a depender muchísimo. Si ustedes le ponen la cara a quien se van a dirigir, si es una señora, si es un joven, si es una ama de casa, si es un trabajador, va a ser más fácil que puedan dirigir el mensaje. La misma noticia, pero con los intereses que le van a generar la capacidad de poder tomar mejores decisiones al público o que los intereses vayan afín según cada información que quiere el espectador. Ahí se me fue un poquito la voz porque normalmente después del tercer café a las 8 de la mañana eso puede ser incluso hasta normal. Pero bueno, llegamos al programa de revista. Y ahora vamos al programa de Sale el Sol, en donde pues aquí también los periodistas informamos, pero pensando en un formato totalmente distinto. Miren, aquí está un poco de los controles. Aquí está el foro, que ahora se los voy a mostrar a detalle. En este momento las cosas empiezan a cambiar porque el foro se convierte en una experiencia totalmente distinta. Ya obviamente con una iluminación totalmente distinta, tiene un formato circular, las cámaras están al centro y la acción está alrededor. Yo creo que no hay mensajes malos, simplemente hay contenido mal dirigido. Y hay veces que también nosotros debemos entender en qué ambiente estamos, en dónde nos vamos a parar y con base en eso empezar a dirigir el mensaje que nosotros queremos dar. Si nosotros encontramos la beta del contenido que le guste a la gente, créanme que puede pasar cualquier tipo de tecnología y el contenido va a seguir siendo el rey. Ustedes seguramente son una generación que les da flojera esperar un horario
en la televisión o en la radio para escuchar un programa. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados que a través del celular y todo lo tienen en el momento que ustedes lo necesitan. Son un público sumamente exigente, pero quiero que me digan quién no estaba a las 8 de la noche los domingos en su casa cuando estaba en pleno apogeo Game of Thrones. El contenido era el que marcaba hacia dónde se podían dirigir los públicos. Y eso lo hace simplemente trabajo, estudio, análisis y mucha práctica. Y bueno, como les decía, el periodista es un traductor de historias, de lenguajes, es un equilibrio entre la teoría, la técnica, acerca realidades, pero también genera experiencias y lo puede hacer desde una cámara, en una isla de edición, a través de un micrófono o utilizando un lápiz y un papel. Las mejores historias y los mejores proyectos siempre empiezan con un lápiz. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a empezar a generar la idea. Y la idea puede llegar en una playa, puede llegar en el coche, te puede llegar en el baño y nunca la pierdan. Antes se utilizaba que cargábamos una libretita para anotar las ideas. Ahora tienen estas maravillas. El año pasado tuve la oportunidad, se me metió en la cabeza de que yo quería estar en el mismo lugar donde la gente había presenciado el lanzamiento del Apolo, el que llegó a la Luna, y entonces hablé con el canal, les presenté el proyecto y nos fuimos a Cabo Kennedy. Yo, pues con la experiencia que tenía, te llevas la cámara, te llevas la computadora, te llevas lo que nosotros y en nuestra generación estaba acostumbrado a necesitar para un reportaje. El 90% lo resolví con esta máquina. Esta máquina nos da la capacidad de poder grabar con una calidad impresionante, con un sonido excelente. También puedo editar y también puedo mandar a través de internet con el WeTransfer los materiales. Es más, puedo grabar los audios con una calidad bastante buena, editarlos, etcétera, etcétera. Y además aquí tienes una lista de notas en donde además puedes empezar a apuntar todos los proyectos, todas las historias. ¿Para qué? Para que no se te olviden y vayas empezando a construir justo esa historia que tienes. Es muy raro tener una fórmula para el éxito, pero a lo largo de lo que hemos vivido en Imagen Televisión hemos podido trabajar con muchas personas y además entrevistar a muchas tantas. Aquí al que tienen en pantalla, al lado de Paco, es a José Hernández, el mexicano o el méxico-americano que logró estar en una expedición al espacio. Vean la fórmula que tiene del éxito, lo que le ha funcionado a él, y ahorita regresamos para que les cuente más. A mí me tocó ver la última misión, Apolo 17, y es cuando, en 1972, y es cuando nació el sueño de que yo quería ser astronauta. Le dije a mi papá, me dio una receta muy simple. Me dice, define tu meta, reconoce qué tan lejos estás de esa meta, crea un mapa para saber llegar, estudia y échale ganas. Y yo le agrego el sexto, que es la perseverancia, porque la NASA me rechazó no 1, 2, 3, sino 11 veces. No fue hasta la 12ª vez que pude entrar. Hay veces que nosotros, los profesores, a veces quizá cometí el error de tratar de limitar a los alumnos, de decirles que el hilo negro es muy complicado de encontrar. Sí, es muy complicado de encontrar, pero ustedes, si se proponen, si sueñan, si realmente están convencidos de que quieren hacer un cambio con su vida, con su profesión, trabajen para que lo puedan lograr. Chomsky dice que una de las maravillas de la universidad es que ahí se pueden generar utopías. En las universidades podemos imaginar el mundo perfecto, podemos imaginar los proyectos inalcanzables, porque ahí se van a ir sentando las bases para que muchos de ustedes, muchos de los 130 y tantos que hay ahorita conectados, espero que sigan conectados esos o más, que no se hayan desconectado tantos, ahí puede estar la persona. Esa persona que tiene el sueño, créanme, lo pueden alcanzar. Se los dice a alguien que estuvo soñando hasta lograr hacer lo que está haciendo ahorita. Y así es como a grandes rasgos transcurre la jornada en el noticiario, en donde pues pusiste en práctica todo lo que aprendiste en la universidad, más lo que te va dejando la experiencia, cómo manejas la información, cuáles son los datos relevantes, a qué público te vas a dirigir, cuáles son los canales más viables para que se entienda tu mensaje. Puede ser a través del video, a través de escritos, a través de un audio, y así es como vas planeando las estructuras que tienen que ver. Más allá de saber leer un teleprompter, hay que tener un mensaje de lo que vamos a decir con toda claridad, con los argumentos, con los fundamentos, con todos esos sustentos
elementos que nos van a permitir que el público pueda tomar mejores decisiones. Entonces, más o menos, así es como transcurre un día de un periodista dedicado a la televisión. Y bueno, esa es la primera parte, porque ya que llegas a tu casa, que te tomas un descanso breve, empiezas a revisar periódicos, empiezas a revisar artículos, empiezas a ver entrevistas, a conocer el trabajo de colegas. ¿Para qué? Para empezar a generar lo que va a pasar el otro día. Y así te vas todos los días, todos los días, todos los días, e incluso si hay un breaking news, bueno, pues rompes con esa rutina para generar otra información en torno a las necesidades del público. Y eso es lo que ustedes pueden hacer y eso es lo que ustedes van a hacer. Y además, el alumno del Ibero se caracteriza porque sabe investigar, porque sabe argumentar, porque tiene los fundamentos y los sustentos, no solo para estar frente a una cámara, frente a un micrófono o editando, sino también para generar un mensaje que nadie más como ustedes va a poder hacer. Y bueno, quiero terminar con una frase que es de Mae West, una actriz del cine de oro. Dice, solo se vive una sola vez, pero si hiciste bien las cosas, una vez es suficiente. Así es que salgan a contar esas historias, salgan a buscar esas historias, esos contenidos y empiécenlos a maquilar en esta universidad. Están 4 años que se pasan rapidísimo, disfruten el momento. La pandemia, los temblores, las desgracias nos dejan en claro lo que realmente importa. A lo mejor ustedes por la edad se quieren comer el mundo, pero empiecen a construir bases sólidas y que nadie les diga que no se puede, porque cuesta muchísimo trabajo, pero sí se puede. Muy bien, Enrique, pues caray, con esta presentación y pasando a la parte de preguntas de los alumnos y tus respuestas, pues les has provocado mucho la inquietud de conocer cómo llegaste a los medios, si tenías alguna experiencia previa al transmitir imágenes, así como la tuvo Guillermo del Toro, y otras preguntas que para irlas uniendo sobre el temblor, el asunto de por ahí Frida Sofía, todo esto. Si ¿Qué quieres, experiencia? contesto la primera parte. Sí. ¿Cómo empezó todo? Ahí les va. Mi familia no tiene ninguna conexión con los medios de comunicación. Mi familia es de médicos, de científicos. De hecho, yo estudié la carrera de medicina un tiempo. Gracias a mi papá pude estar haciendo mis prácticas, que me metí ahí a asistirle en algunas cosas. Él es cirujano. Obviamente, desde muy lejos de la barrera, no crean que puse en riesgo a ningún paciente. Y a mí me gustaban mucho los medios de comunicación, esa capacidad de hacer radio, de hacer televisión. Lo primero que me decían los socios de mi papá eran, ¿para qué te metes un medio que no conoces? Un medio en donde necesitas muchos conectes, en donde necesitas haber nacido dentro del medio para poder establecerte. Pero uno es terco, y uno es terco de corazón, y cuando un periodista es terco no se le dificulta absolutamente nada. Entonces me quedé en la carrera de comunicación, hice la carrera de comunicación social, después me especialicé con una maestría en periodismo, no dejé la medicina de lado, tengo una especialización en periodismo de la salud, y ahí empecé a trabajar, a que los resultados hablaran por sí solos. Y yo siempre les doy este consejo a mis alumnos. Yo he tenido la gran fortuna de nunca llegar a pedir trabajo. Yo normalmente analizo las empresas y genero una fuente de oportunidad para la empresa. Le presento el proyecto y hasta ahorita todas las empresas me han negado muchísimas cosas, pero esos fracasos me han servido para mejorar el siguiente proyecto, y así es como he ido construyendo. Les puedo decir que en el periódico Reforma llegué con una cosa súper innovadora, que eran los podcasts y las transmisiones en vivo, en video y en radio, cuando era un reverendo relajo empezar a hacer una transmisión, no como ahora que podemos echar a andar una transmisión en video con el celular o con estas cosas que ahorita la tecnología es maravillosa, ¿no? Entonces, así se empezó, desde cero, trabajando, relacionándose, teniendo buenas amistades. A Paco yo lo conozco desde hace, prácticamente desde toda mi carrera, y a veces nuestros caminos se separaban, se volvían a juntar, pero justamente es esa profesionalización, y sobre todo prepárense mucho para que... Dalí tiene una frase que me gusta mucho, dice, asegúrate que la suerte te agarre trabajando.
siempre queremos esa oportunidad y a veces no llega y nos vamos a frustrar, pero cuando llega te das cuenta que si hubiera llegado cuando tú querías, a lo mejor no hubieras estado listo y se hubiera convertido en un fracaso. Entonces, prepárense para que cuando les llegue la oportunidad estén listos para hacerlo. En cuanto a lo del temblor, me decías, George. Sí, hay la inquietud de, pues, que les comentes a la pregunta exacta, pues el asunto de Frida Sofía, Colegio Repsamen. ¿Cómo quiero entender esta pregunta en estos términos de la coyuntura del temblor de septiembre del 2017? Bueno, Frida Sofía fue un caso interesante. Ahí yo lo único que les puedo decir es que un periodista tiene que tener en cuenta que debe de haber objetividad y que debe de haber veracidad, que una nota se hace resolviendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y además que tienes que estar consciente que lo que tú digas va a marcar la presencia que va a tener la gente de ti para siempre. Se los digo a mis alumnos, los éxitos a veces ni se acuerdan, los fracasos nunca se van a encargar de que nunca los olvides y a veces ya no te van a querer seguir viendo. Entonces, es muy importante eso. El Repsamen fue un golpazazazo a nivel emocional para los periodistas porque hablas de Jerusalén, hablas de Sarajevo, hablas de Afganistán y son cosas muy lejanas. Cuando pasaban las tragedias aquí, las tragedias normalmente le pasan a los adultos, le pasan a la gente que ya vivió. Cuando iba al canal de la Ibero, que por cierto me costó aproximadamente como 3, 4 horas de todo el tráfico, si ustedes estaban en el Ibero se acuerdan que se hizo un caos la ciudad, pero también se hizo un caos y se empezó a salir la humanidad de la gente. Lástima que decían que México había cambiado porque nos volvimos humanos. Quienes vivimos el 85 ya habíamos visto esta película, ¿no? Somos re buenos para el momento y después se nos olvida. Entonces, la gente dándole raya a las personas para que llegaran a la caseta de Toluca, algunos ayudando. Cuando iba hacia el canal y empecé a escuchar los reportes del Repsamen que decían que había, es que una, cuando pasó lo de en Estados Unidos que empezaron que hubo un tiroteo en una escuela, dicen los estrategas de Barack Obama que uno de los grandes errores que cometieron es que le enseñaron al presidente las fotografías de los niños asesinados. Y por eso cuando salió a cuadro se rompió en llanto. Pero bueno, es que también el periodista tiene acceso a mucha información, a fotografías, a contenidos, a videos que no estamos dispuestos a mostrarle a la gente, porque nada ayudan, porque el amarillismo también tiene que tener una delgada línea en donde solo debe de estar ahí. Nosotros no debemos de traspasar la línea del respeto. Y pues bueno, aprendes de eso, ¿no? Otra pregunta. Claro, claro. Va en este sentido también y vinculando, ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil al realizar un reportaje? Y en ese sentido vinculo con que si el periodismo se ha vuelto algo peligroso, sobre todo en Ciudad de México. ¿Cómo lo observas? El periodismo en México es una de las carreras con mayor riesgo y hay veces que le hemos ganado a lugares en donde hay guerra. El periodismo está descuidado en parte porque muchas veces no nos unimos como periodistas, porque hay mucho miedo a la verdad, porque hay mucho miedo a los mensajes, pero por fortuna sigue habiendo colegas, digo yo, considero que estoy lejísimos de estos monstruos del periodismo y de estos grandes maestros que hoy en día están dando la noticia y que le están apostando a la veracidad por encima de una bala. Esos periodistas que se están rompiendo el alma para que realmente se sepan las cosas. Por eso nosotros como comunicólogos tenemos que empezar a arropar, tenemos que ser comprometidos con el contenido, tenemos que analizar lo que nos están diciendo, tenemos que mejorar cada vez uno de estos procesos y siempre empezar a investigar, 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 investigar. No quedarnos con el qué es para la gente. Nosotros necesitamos ir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil? Pues todo lo que tenga, yo creo que una vez platicando con Paco, justamente de estas experiencias, híjole, todo lo que tenga que ver con niños, sobre todo, digo, ustedes están muy chavitos, pero Ángeles, tú y yo que tenemos hijos, sabemos que el mundo te cambia cuando tienes que llegar a ese momento, ¿no?
cuando estábamos cubriendo el temblor, pues veías de todo, absolutamente de todo. Personas que incluso como nosotros, que creía tener una vida cómoda, o es más, como muchos de ustedes, que sus papás les han dado prácticamente una gran vida, lo perdieron absolutamente todo. Y hubo algo bien chistoso y una experiencia, bueno, chistoso en su justa dimensión. También hay que tener mucho cuidado porque ahorita vivimos en un medio de jarrito de tlaquepaque social impresionante, pero bueno, cuando yo platicaba con los adultos en el temblor, me decían, es que estoy desgarrado. ¿Por qué? Porque lo perdí todo. Porque perdí mi casa, perdí mi coche, perdí mi dinero, mis tarjetas se quedaron en el departamento. Y cuando platicabas con los niños, decían, pues sí, a ver, estoy viviendo en el parque, en una tienda de campaña, en una cobija que me regalaron, pero no estoy triste. ¿Por qué? Porque no se murió mi papá, porque no se murió mi hermano, porque no se murió mi familia. Ahí está lo básico, ¿no? Y tú tienes que tener esa entereza. Y yo les puedo decir que durante 48 horas, que fue lo que estuve en el canal informando, y bueno, con mis compañeros, obviamente, porque todo esto era un equipo, pues salías con temple, te metías a los edificios, platicabas con la gente, empezabas a buscar historias y a ver cómo los ayudabas. Y nunca te quebrabas hasta que llegas a tu casa y ves a tu hija y ahí te rompes. Claro, sí, ahí es donde entra también, decimos también los que hemos pasado por estas actividades periodísticas, la resistencia y el temple que tiene que tener el comunicador cuando está en el campo fértil de trabajo. Pero me gustaría cerrar con una muy buena pregunta y a todo lo que has estado respondiendo, Enrique, que qué pasa con los aspectos éticos. La ética es una señora muy renchuda, ¿no? La ética es algo que ustedes han ido construyendo desde que nacieron. La ética va combinada con creencias, con religiones. Ahora ustedes que son científicos de la comunicación lo van a ir explorando a través de las teorías, a través de la sociología, a través de la historia, a través de los lenguajes de comunicación. Se van a ir creando un panorama en donde las creencias las van a empezar a cuestionar. Yo siempre tengo una frase que me gusta mucho decirles. Lo que está bien aunque lo haga una sola persona. Y lo que está mal aunque lo haga todo el mundo. Y con base en eso creo que todos sabemos qué es ético y qué no es ético. Y cuando se junta lo que está bien con las creencias o lo que está mal con las creencias, ahí entra una parte interesante del periodista. Yo puedo estar a favor o en contra del aborto, pero yo tengo la obligación de conocer ambas partes a detalle para poderle ofrecer a la gente la información para que tome decisiones. Yo puedo estar a favor o en contra de los toros, pero puedo tener el juicio de saber por qué a una persona sí le gusta y por qué a otra persona no le gusta, ofrecerle el contenido para que tome decisiones. Y yo puedo estar a favor de fumar o no fumar, pero tengo la obligación de conocer qué es lo que hace que a un fumador le encante fumar y qué es lo que a un no fumador no le encante fumar, juntarlo y ofrecer ese contenido. Creo que esa es la labor que tenemos. Y obviamente, pues ustedes se van a encontrar, no les puedo decir, no hay un deber ser en este sentido. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a saber lo que está bien o está mal cuando se los ofrezcan. Es ese anzuelo que les va a lanzar la vida, ese anzuelo que les van a lanzar las empresas, ese anzuelo que les van a lanzar los jefes o algunas otras personas para que ustedes sepan por dónde quieren ir. Claro. Sí, las tentaciones, mencionaríamos algunos que están ahí en el medio, por cierto. En todos lados, ¿eh? Sí, todos sí. lados. Porque de repente decían, es que el medio de comunicación es un bacanal. Híjole, la verdad yo sigo esperando que llegue el bacanal, no he encontrado y no me ha tenido el asesor. Sí, ¿verdad? Bueno, pues Enrique, muchas gracias por tu exposición. Creo que ha sido de gran cantidad, cúmulo de información para nuestras alumnas, nuestros alumnos. Y yo me quedaría con estas imágenes que transmites de tu vida diaria en el canal, haciendo un programa noticioso de televisión, que tienes compañeros, que hay un equipo de trabajo de diferentes especialidades, disciplinas, muy multidisciplinario, que tiene que estar muy temprano para iniciar el noticiero. Me parece que eso yo quisiera resaltarlo en el aspecto del trabajo en equipo, que es algo que en la comunicación y a nuestros estudiantes hay que reafirmarlo, y creo que con tu presentación queda muy plasmado. De nuevo, muchas gracias, Enrique.
a nombre de la materia de cultura mediática al colegio al que perteneces. Muchas gracias por tu tiempo que te tomaste ahí grabándote en el canal. Yo no lo había visto eso desde hace muchos años, más de 25 de estar en esto que estás ahora, y me parece que es algo que lo podemos ir asimilando todos, tanto nuestros estudiantes como los profesores y las profesoras. De nuevo, muchas gracias, y pues bueno, creo que con este cierre de agradecimiento a Enrique cerramos la sesión. Por ahí alguien quiere participar, no sé si tengamos tiempo. Pablo, Samuel. Pues mira, muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Creo que dejaste muy buenas preguntas, detonaste muy buenas reflexiones. Yo creo que lo que podemos hacer es que te vamos a hacer llegar el chat. Y si nos haces el favor con tiempo, tal vez hoy o mañana que estés más tranquilo, contestar en el chat de profesores, poniendo el nombre de la persona que hizo la pregunta y a lo mejor dirigiéndole un audio. Órale. Para que el profesor le reenvíe el audio a su vez al alumno, ya que tú no ubicas a todos los alumnos por nombre, pero si te pasamos el chat y el video, a lo mejor puedes ubicar quién preguntó qué, y tal vez así podamos resolver las dudas, porque ahorita, mira, ya quedan 5 minutos para las 6, y para no romper la agenda que tenemos, porque a lo mejor algunos tienen sus actividades, quizá podamos terminar dándote las gracias por tu presentación, las gracias a Jorge, a Pablo, a Norma, que nos ayudó de la de AMED, de la Ibero, y a todos los profesores que nos acompañaron y a los alumnos por esta tercera conferencia de cultura mediática. Muchas gracias, Enrique. Si quieres cerrar. Gracias a ustedes. Y yo lo único que les puedo decir para cerrar es que pártanse el alma para dedicarse a lo que quieren, y les garantizo que jamás van a volver a trabajar, porque se van a levantar todos los días con unas ganas de querer hacer lo que están haciendo impresionantes. Se los dice alguien que se levanta a las 3:30 de la mañana con el mismo gusto todos los días. Muchas gracias, Enrique, y nos despedimos todos. Que tengan muy buena tarde, muy buena semana académica. Gracias, un aplauso aquí virtual, Enrique, por la presentación, y a todos ustedes por su presencia esta tarde en esta videoconferencia, la tercera que realizamos, y pendientes de la siguiente. Que estén todos muy bien. Gracias.